capítulo 2. Que todos sus deseos se hagan realidad. La Navidad es una época que nos une a todos. Felices fiestas. Y son frases, algunas de las más famosas, de las más comunes que escuchamos en estos días. Pero dice la Biblia, quiero leer dos versos. Dice la Biblia lo siguiente: mientras estaban en Belén, a María le llegó la hora de tener su primer hijo. Como no encontraron ningún cuarto donde pasar la noche, los hospedaron en el lugar de la casa donde se cuidan los animales. Cuando el niño nació, María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Voy a leer la NBI, dice así, el verso 6 y el verso 7. Y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo, así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Vamos a titular el mensaje: no hubo lugar para él. No hubo lugar para él. Este pasaje de Lucas capítulo 2 del verso 1 al verso 7 tiene como tema la Navidad. Al hablar de la Navidad tenemos que tener claro, pareciera algo muy curioso tener que reafirmar la idea. Hasta el año 1900, principios del año 1900, la gente creía en Dios, la gente creía en Jesucristo, y la gente culta, la gente más preparada, las mentes más brillantes estudiaban teología. Si ustedes estudian o leen un poquito de la historia de la iglesia, van a encontrar mentes extraordinarias que se dedicaron al estudio de Dios y que a veces decimos: Santo Padre, no le alcanzo a entender lo que piensan estas personas. Pero al día de hoy la gente dice felices fiestas. Al día de hoy la gente dice: bueno, ¿y Jesús verdaderamente fue real? Entonces, este pasaje que vamos a estudiar es importante, porque algunos reniegan de la Navidad. No es cierto. Algunas otras personas intentan desvirtuarla como una fiesta más. Sin embargo, el propósito es que podamos recordar el significado del milagro más grande que ha sucedido en este planeta, en la historia de la humanidad, que es que Dios se hiciera hombre. Cuando ustedes salgan por esas puertas, si se llevan entendida esta frase, lo logramos. La Navidad se trata de que Jesús tenga un lugar en tu corazón. La Navidad se trata de que Jesús tenga un lugar en tu corazón. Hace 8 días hablamos y vimos que la Navidad se trataba ¿de qué? De un encuentro con Jesús. Y fíjense cómo la Biblia nos lleva así como en episodios. Y ahora vemos que la Navidad se trata, otro aspecto, otra forma de apreciar la Navidad, se trata ¿de qué? De que Jesús tenga un lugar, ¿en dónde? En mi corazón, en tu corazón. Entonces, vayamos a leer. Dice: por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Comenzamos a ver teología. Ustedes, no sé si recuerdan, pero si no, a los judíos no se les consideraba dentro del imperio romano en los censos. En el imperio romano se hacían algunas veces censos pues para cobrar impuestos y tener soldados. Pero a los judíos no se les consideraba para los censos. Y Lucas dice que el verso 2, este primer censo se efectuó. Entonces un día despierta Augusto César y dice: vamos a censar a los judíos. ¿A qué les suena eso? Podríamos pensar en algo, en que el diablo, en que en ese momento Augusto se sentía el dueño del mundo. Y bueno, de alguna manera era el dueño del mundo, o del mundo conocido.
Y casualmente en esos días se le ocurre hacer un censo e incluir a los judíos. ¿Qué quiere hacer el diablo en nuestras vidas? Que sirvamos a Dios, que vivamos para el reino de Dios, porque hasta este momento que estaba todavía bajo la ley, Israel era el pueblo escogido y el pueblo que buscaba servir a Dios por medio de la ley, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Interviene en la historia humana. ¿De qué manera? En la encarnación. La segunda persona de la Trinidad comienza entrando en la historia humana a través de la encarnación. Dios toma naturaleza humana, no tenía naturaleza humana. La segunda persona que recibe el nombre de Jesús, que se conocía como el Hijo de Dios, como la promesa del Mesías, viene al mundo para tomar humanidad eternamente. Nunca Jesús va a dejar de ser Dios y hombre. No nos cabe en la cabeza. No nos da la inteligencia para llegar a esto. Entonces, la encarnación, ¿cómo podríamos definirla? Creo que ahí aparece, ¿no? Como la morada física y fija de Dios en su mundo, a diferencia de una manifestación temporal de la presencia divina, lo que conocemos como las teofanías. Entonces, Dios entra en la historia de esta manera. Dice Proverbios capítulo 21:1, para que podamos, yo se los voy a leer, no lo busquen. En las manos del Señor, el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. En las manos, ¿qué? De Dios, en las manos del Señor, el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. Entonces ustedes dijeran, es que Augusto se sentía el dueño del mundo. Y podríamos hasta tipificarlo con el diablo, ¿no? Como le menciona el Señor, el príncipe de este mundo. Pero realmente detrás de todo esto podemos ver que Dios había dicho, ¿saben cómo va a entrar mi hijo en la historia? Y podemos recordar Isaías 7:14, Isaías 9:6, Génesis 3:15, Génesis capítulo 49, las profecías que hablaban acerca de Jesús. Miqueas capítulo 5, que dice el Señor, y mi hijo va a nacer en Belén, la ciudad de David. Entonces, ¿quién estaba detrás de la historia? ¿Quién? Dios. ¿Podemos explicarlo? Híjole, yo creo que no nos da la cabeza para entender cómo Dios está detrás de un no o detrás de un sí. A veces concediendo, a veces limitando. Dice Juan capítulo 7, verso 42, las citas están ahí, pero yo les leo los pasajes para que no se desvíen. Dice así, voy a leer desde el 40. Al oír sus palabras, algunos de entre la multitud decían, verdaderamente este es el profeta. Otros afirmaban, es el Cristo. Pero otros objetaban, ¿cómo puede ser el Cristo? ¿Cómo puede el Cristo venir de Galilea? Que había muchas posturas y muchas ideas acerca de Jesús. ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Entonces, la gente del pueblo, los judíos, sabían las profecías, pero ¿de qué servían? Y observen cómo dice, ya hablamos del censo, ¿no? Cada uno venía a inscribirse a su propio lugar, a su propio pueblo. ¿Quién es el personaje central de esta historia? Es Jesús. No es María, no es José, es Jesús. Jesús en este pasaje aparece como el centro del cielo y de la tierra. Vino por las personas que Él creó. ¿Por qué? Porque nos perdimos. Para entender la salvación no basta con decir, el Evangelio se trata de Jesús. Tenemos que entender la eternidad pasada. ¿Quién es Dios? Porque todo comienza con Dios. ¿Cómo comienza el tiempo? ¿Cómo Dios prepara el tiempo? ¿Y cómo Dios en el tiempo decide desarrollar el Evangelio? ¿Cómo es que en la eternidad surge el pecado que no lo creó Dios, pero que Dios permitió que sucediera? Y esto es interesante y es importante porque diríamos, bueno,
El pecado, ¿cuándo aparece? Aparece antes del tiempo, es decir, en la eternidad. Y a los ángeles en un estado eterno no se les concede el perdón de los pecados. Y el pecado es eterno, por decirlo de alguna manera. Pero ¿cómo entonces? Fíjense la grandeza de Dios, su inteligencia. En el tiempo que crea Dios, ahí interviene Dios. Y en el tiempo vence al pecado para acabar con el pecado eternamente. Y la encarnación de Jesús se trata de esto. Pero dice que no hubo lugar para él en el mesón. ¿La Navidad de qué se trata, dijimos? De que Jesús encuentre un lugar. Juan capítulo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. El apóstol Pablo dice, le escribe a Timoteo, grande es el misterio de la piedad. Y dice uno, caray, el misterio de la piedad. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Que Dios fue que, dice así, NBI, no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. ¿Cuál era la misión? ¿De qué se trataba? En el caso de Jesús, ¿venía a qué? A salvar. Dice el verso 3 y el verso 4. Dice, así que todos iban a inscribirse cada cual a su propio pueblo. En este caso, María acompaña a José, porque se dice que también se consideraron en ese censo a las mujeres. Generalmente no se les consideraba, pero por cuestión de impuestos, no era solamente un recuento, también tuvo que ir ella. Y dice el verso 4, también José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret a Galilea. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué observaciones podemos tener? Todos tenían que ir a buscar su lugar de origen. Todos debían ir a su lugar de origen. Y todos debían escoger su camino. Todos debían encontrar su linaje. ¿De qué se trata la historia de la humanidad? ¿Qué busca la gente del mundo? ¿Qué buscamos todos los seres humanos que hemos pisado este mundo? ¿Nuestro qué? ¿Nuestro qué? Propósito. ¿Cuándo uno se siente satisfecho o tranquilo o bien? Cuando cree que uno es útil y que ha cumplido con algo, ¿no? Con un propósito. Cuando las personas muchas veces caen en tristeza y depresión, cuando dicen es que no tiene caso nada, no sirve lo que estoy haciendo. Y por eso es que muchas personas pues echan a perder su vida, ¿no? Drogas, alcohol, inmoralidad, muerte. José y María van caminando porque ellos saben que son descendientes de David, que su lugar de origen es Belén. Entonces regresan allá. Piensa en este momento, ¿cuál es tu origen? Fíjense, dice Proverbios, herencia de Jehová son los hijos, Sión, y de gran estima el fruto del vientre. Entonces, si eres hijo de Dios, eres herencia de Dios. Tienes coheredad con Cristo y eres de gran estima, porque Dios te engendró. Pero la Navidad, otra vez, se trata de ¿qué? De que Jesús realmente tenga un lugar en nuestra vida. Hace rato en la cena lo comenté un poco de esto. Recuerden el día de ayer, o recuerden el día más oscuro de su semana. ¿En qué pensaron? ¿Todas tus líneas de pensamiento se dirigen a Jesús? Cuando vas a trabajar, ¿trabajas para Jesús? ¿Caminas para Jesús? ¿Tomas transporte para Jesús? ¿Compras un regalo para honrar a Jesús al bendecir a otra familia, a otra persona?
¿Hablas cosas buenas o cosas que edifican por amor a Cristo, por amor a las personas? ¿Jesús está presente en todas tus emociones? No contestemos. La realidad es, la respuesta es lógica, es obvia. ¿Cuál es la respuesta? No, porque si no, entonces estaríamos bien y el mundo no estaría como está. Hablemos de individuos desde niños. Platicaba con alguien esta semana y decía, es que, ¿cuál puede ser el problema? Y yo me acuerdo que yo cuando era niño tenía problemas. No sé si te haya pasado. Tampoco contesten. Problemas por muchas cosas válidas y por otras que no. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde ha estado Jesús en estos meses? Haz una lista de tu oración. ¿Y qué es lo que más pides? Busca el patrón de tu oración. ¿Qué es lo que pides? ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que te llena? Y seguramente no aparece Jesús. Esta historia que estamos leyendo, y esto que pasó, no se escribe, no está Lucas ahí y dicen, mira, pobre Jesús, pobre María y José, no encuentran lugar. ¿Y ahora qué va a pasar? Él no está presente. Se cree que cuando Pablo está preso, Lucas se traslada a la zona de Judá y se entrevista con los discípulos, principalmente con María, y hace este recuento. Entonces han pasado 30 años, 35 años, de que tal vez hasta casi 40 años de que pasó esto. ¿Para qué lo escribe Lucas? Porque había gente que no creía en Jesús como el día de hoy. Porque había gente que decía creer en Jesús, pero no consideraba a Jesús en ninguno de sus caminos. Fíjense en algo, el camino que tenían que llevar ellos de Nazaret hasta Belén era aproximadamente de 130 kilómetros. Pensemos, más o menos para referencia, todos conocen CEU, la mayoría. De CEU a Toluca, ida y regreso. Y se cree que se hizo en 3 o 4 días. Ahora, María estaba embarazada, pero no tenía un mes de embarazo. Si llegaron en 3 días aproximadamente, y por esos días nace Jesús. Entonces María tenía, ustedes mujeres sabrán más, estaba en semanas, ¿no? Entre esta semana y esta semana van a nacer el bebé. Ahora piensen, viajar en burro o en mula, por zonas, climas desérticos, montañosos, peligros de asaltantes, la deshidratación, la alimentación. ¿Ustedes creen que llevaban una partera al lado? No, vente, te vamos a pagar. No, porque cuando María va al templo a presentar su ofrenda, no era la ofrenda más pobre que se podía presentar. Entonces, dice la Biblia que ellos llevaban una gran caravana. ¿Alguien les ayudaba? En un burro, una mujer embarazada a días de dar a luz. ¿Está fácil, mujeres? Pues hasta yo digo, creo que no. No me acuerdo, pero yo no creo, ¿no? Entonces, todos esos peligros tenían que enfrentar para llegar a cumplir con algo que muy seguramente, dicen los comentaristas, muy seguramente tenían presente José y María, que era el nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Pues porque María era una mujer temerosa de Dios y José era un hombre justo, dice la Biblia. Entonces seguramente ellos sabían que iban a llegar a Belén y por ahí tenía que nacer, por la profecía, el hijo de María. Fíjense en otro detalle que podemos considerar. Pasa el tiempo y José y María, ya con Jesús, cuando llegan los pastores, ¿se acuerdan? Ya lo estudiamos. Ya Jesús es un niño. Entonces, lo más seguro es que José y María no tenían la idea de regresar a Nazaret, a ese pueblo menospreciado, ese pueblo feo. Lo más seguro es que ellos pensaron, algo va a hacer Dios para dejarnos aquí. Entonces, ¿la vida cómo es? ¿Tenemos la certeza de todo? Yo creo que si tuviéramos la certeza de todo, viviríamos más temerosos de lo que podemos vivir hoy. Yo creo que si tuviéramos la certeza de todo, seríamos más soberbios, más arrogantes hacia Dios, más independientes.
Mira, tú puedes decir, oye, si yo me voy a comer con mi familia y le invito una hamburguesa, ¿es malo? No, pues es muy bueno. Pero si no lo hiciste para honrar a Dios, si no invitaste a que Dios sea tu acompañante, su presencia, y lo consideras en todo eso, estás siendo arrogante. Eres una persona que crees que puedes, y solamente Dios te sirve cuando no puedes. Como que Dios es el as de la manga para el momento, pero generalmente tú puedes. ¿Quién de nosotros, en su mente, no cree que puede todo? Yo me acuerdo cuando me convertí, me sentía tan vacío y que lo que quería es que me enseñaran. Leía la Biblia y había muchas cosas que no entendía, pero leía la Biblia. Y yo buscaba que alguien me enseñara. Pero después pasa el tiempo, ¿y no han visto a la gente cómo se vuelve? Con todos los que llegan a la iglesia, ¿cómo llegan? Siéntate ahí, y se sientan. Párate, te paras. Vete al rincón. ¿No? ¿Cómo empiezan todos? Obedientes, pero además mansos, humildes. Pero pasa el tiempo, y después, ¿cómo? ¿Sí? Hasta acá me decía, ¿no? Como mirando a esas fotos políticas. Consideren si no ha pasado eso. Consideren si no ha pasado eso en sus vidas. Porque en la vida hay muchos peligros. En la vida constantemente el diablo intentará. Piensen en esto. Dios se muestra como soberano, Dios se muestra como el Dios omnipotente que cumple su plan a pesar de los peligros. El diablo no quiso matar a María y al bebé. ¿Se acuerdan que les dije se fue envuelto en pañales? Y bueno, la mayoría de los comentaristas dicen, eran tiras de tela, de tal, y se amarraba a los bebés para que... Pero era gente pobre. Y los pañales, ¿de dónde? Con un burro, José caminando. Lo más probable es que no llevaban pañales. Se dice que a las personas cuando morían, pues se les enterraba con una túnica. Y que lo más probable es que la tela de donde sacaron los pañales era esa túnica de María, por si se moría en el viaje, por si moría en el transcurso. Entonces empezamos a darnos cuenta de que el diablo va a intentar destruir nuestras vidas, alejarnos de Dios. Pero ¿qué es lo importante de la Navidad? ¿Y qué es lo importante de la vida? Que Jesús tenga ¿un qué? Un lugar en nuestras vidas, un lugar en nuestro corazón. Si Jesús no tiene un lugar en nuestro corazón, puede ser como Augusto, creer que el mundo es tuyo. Y a lo mejor casi el mundo conocido era de Augusto, de verdad casi todo lo conquistó. Pero él no era Dios, aunque se creía Dios. Entonces, María y José tenían que confiar en Dios. ¿Cuál doctor? ¿Cuál médico? ¿Cuál partera? 130 kilómetros en burro. O sea, digo, he visto que la gente que monta a caballo después ya no puede ni pararse por la cintura, y que yo nunca lo he hecho. Ahora en un burrito, en ese tipo de cosas, embarazada. Tenían que confiar en que Dios preservaría sus vidas. Es uno de los actos de fe más maravillosos y más ignorados en la Biblia. Podían asaltarlos. El diablo llega y nos dice que nos va a robar todo. Pero ¿quién está de nuestro lado? Si Jesús tiene un lugar en mi corazón, le he dado el lugar en mi corazón, Dios está de mi lado. Entiendo que yo no puedo controlar las cosas. José tenía que descansar en Dios, no podía controlar las cosas. María no podía controlar las cosas. Uno de los problemas del enojo, de la depresión, de la preocupación, de la ansiedad, ¿saben cuál es? Que nos creemos Dios. No lo decimos. Seríamos locos si lo decimos, obviamente. Pero el pecado nos hace creer que somos Dios. Y como queremos controlar todo y a todos, cuando algo y alguien sale de nuestro control, ¿qué hacemos? Me enojo, me desquito, le hago pagar el precio. A lo mejor no puedo hacer mucho, pero puedo chismear, puedo desacreditar, puedo rebelarme. Entonces, la Navidad nos demuestra que somos frágiles, que somos débiles,
que no somos Dios y por eso necesitamos que Jesús tenga un lugar en nuestro corazón. Y vamos hacia el final. Que dice, cuando estaban en Belén se cumplió el tiempo, se cumplieron los días. Dios había cumplido su propósito, su promesa de enviar a su Hijo como Salvador. Voy a leerles algunos pasajes. Ahí mismo en Lucas les voy a leer del verso 68 al verso 75. Dice así: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Dios ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas. ¿A qué venía? Como poderoso Salvador, como lo prometió por sus profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres, al acordarse de su santo pacto. Verso 74, dice así: así lo juró a Abraham nuestro padre, nos concedió que fuéramos libres del temor, al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que les sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Y termina diciendo la frase que nos dio título: no había lugar para él. Y la pura frase nos conmueve, y la pura frase nos lleva a imaginar muchas cosas, pero quisiera darle algunos datos. En esta época y en el pueblo judío, si alguien veía a un viajero, si alguien veía a una persona que iba caminando, que iba de paso, le ofrecían su hospedaje y alimento en su casa. No era de que, pues quién sabe quién es, le cerraban la puerta y nos vemos. Eran personas que abrían las puertas de sus hogares para cuidar de los viajeros, porque Dios lo había ordenado en la ley. Eran hospitalarios. Entonces, ¿por qué dice Lucas que no había lugar para Jesús? Otro aspecto, dicen, es que Jesús nació en una cueva. No, es que nació en un pesebre. Es que nació en una casa en el aposento alto. No, es que nació en una casa, pero dentro había un lugar. Lo más seguro que esa casa estuviera construida y hubiera una cueva, fuera parte, se cree, fuera parte de la casa. Y que al no haber lugar, porque ya había muchos peregrinos en ese momento para el censo, no había habitaciones para Jesús, o bueno, para María y José. Entonces, lo único que se pudo habilitar fue un lugar que dentro de la casa, si ustedes recuerdan, la bruja de Endor, cuando Saúl va a consultarla, le prepara un animal que vivía dentro de su casa. Las personas tenían dentro de su casa los animalitos, los borreguitos, los chivos, y bien chistoso, ¿no? Que imagínense ahí los aromas, ¿no? Bueno, entonces, el pesebre, aunque era un lugar donde se alimentaba al ganado que podía estar en la casa, se usaba para las ovejitas recién nacidas. ¿Se acuerdan que les dijimos que los pastores que estaban pastoreando a las afueras de Belén eran pastores que se dedicaban a cuidar esas ovejas que iban a ser llevadas para la Pascua, para que fueran sacrificadas? Entonces se cree que el pesebre se usaba para que las ovejitas recién nacidas no fueran pisadas por los animales más grandes y se depositaban en el pesebre en lugar de la comida. La comida puede estar en algún otro lugar, porque si no podían morir. Entonces, ¿qué nos habla o qué podríamos entender? Juan 1:29 dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos la muerte de Jesús cuando Jesús nace es envuelto en pañales, y cuando Él muere en la cruz, lo bajan y otra vez encontramos al final de su vida humana en este mundo, Jesús es envuelto en telas. Y vemos a Jesús
tipológicamente una ilustración de lo que haría el Señor Jesús, de cuál era su misión al poner a Jesús en ese pesebre. Es como si Dios estaba diciendo: aquí está lo más valioso, aquí está mi hijo, y viene a morir por ustedes. Entonces, no había lugar para ellos en el mesón. No es que no quisieran darle lugar, estaba todo ocupado. Físicamente Jesús no encontró un lugar en este mundo, todo estaba ocupado. ¿Qué es lo que ocupa hoy el lugar de tu corazón? ¿Qué es lo que ocupa el lugar que debería de ocupar Jesús en tu corazón? ¿Pensamientos? La riqueza, el trabajo, la familia, la fiesta, tú mismo. Los placeres, la fama, el prestigio, el trabajo, los negocios. Porque sería muy triste que termináramos este día, este servicio, y salieras de este lugar, o las personas que escuchen el mensaje en casa, y Jesús no encontrara un lugar en tu corazón. ¿Qué es lo que estorba para que le entregues tu vida a Jesús? ¿Qué es lo que estorba para que le digas al Señor: tengo que quitar todo lo que tenga que hacerse para que tú ocupes no un lugarcito, el lugar que te corresponde en mi vida? Les voy a invitar a que puedan cerrar sus ojos. La Navidad se trata de que Jesús encuentre un lugar en nuestro corazón. María y José fueron probados. El mundo fue probado. Y esa frase que usa Lucas para hablar sobre Jesús: no hubo lugar para ellos en el mesón, para él en el mesón. Es un mensaje contundente y claro para cualquier persona, en cualquier momento o en cualquier época de la humanidad. La pregunta es: ¿tú eres creyente? ¿Qué estorba para que Jesús ocupe totalmente tus pensamientos, tus emociones, tu memoria, tu imaginación, tu razón? ¿Qué es lo que te está llenando el corazón? ¿Qué está ocupando el lugar que le corresponde a Jesús? ¿Tú mismo? ¿Una persona? ¿Una cosa? ¿Una actividad? ¿Un bien? ¿Un buen deseo tal vez? ¿No sería momento de decirle a Dios: perdóname? ¿No sería buen momento de decirle a Dios: he llenado mi corazón de tantas ideas, de tantas filosofías, de tantas cosas, pero no de tu presencia? Porque como hijo de Dios puedes ser salvo, pero no haberle dado el lugar que le corresponde a Cristo como el Rey, como Dios. Ahora sí, si no sabes si eres salvo, la Navidad se trata de que Jesús tenga un lugar, o tenga el lugar, o tenga tu corazón. ¿No quisieras venir a Jesús? ¿No quisieras pensar e imaginar y situarte en aquella época donde Lucas decía: el mundo tiene que saber que Jesús no encontró un lugar físico, y que para muchas personas, o en el corazón de muy pocas personas, no hay lugar para Jesús? O sea, Jesús no es popular. Algunas personas dicen: ¿eres salvo? Sí, porque yo tengo fe en Jesús. Cambiemos el pensamiento, la pregunta: ¿por qué eres salvo? ¿En quién crees para salvación? ¿En quién confías hoy
para vivir y para morir, para enfrentar la muerte. ¿En quién estás creyendo para ser salvo? ¿Estás creyendo en Jesús? En cada momento de tu vida estás creyendo en Jesús. ¿Estás confiando en Jesús? ¿Te has entregado a Jesús? Él es el centro de tu historia, porque Él es el centro del cielo, de la eternidad, pero también del universo y del mundo. Y es el centro de la vida de todas las personas, aunque lo rechacen. Porque quien rechaza a Jesús irá al infierno. ¿No sería bueno el día de hoy decir, tal vez, Dios, como al principio, estoy creyendo en ti, Jesucristo, para vivir, y estoy creyendo en ti aún para morir? Creo que eres el sacrificio que pagó mis pecados. Creo en que tu muerte es suficiente para hacerme salvo. Señor Jesucristo, no quiero darte solamente un pequeño espacio. No quiero ocultarte en lo más profundo de mi corazón. Por el contrario, quiero darte el mejor lugar en mi mente. Quiero darte el mejor lugar en mis emociones, en mi voluntad. Quiero darte el mejor lugar en mi oración. Quiero darte el mejor lugar cuando leo tu palabra. Quiero darte el mejor lugar cuando voy por la vida caminando. Cuando pienso en identidad, quiero que tú seas el centro, el principio y el fin de mi vida. Quiero que tú seas el alfa y la omega. Señor, es tiempo, Dios. Es tiempo de volver a ti. Es tiempo de dejar de mirarnos a nosotros para voltear al cielo y esperar del cielo a nuestro Salvador. Es el tiempo de hacerte famoso. Es el tiempo de que la gente pueda decir, ¿de verdad crees lo que dices? ¿De verdad eres así en público y en secreto? ¿De veras eres tan fiel y leal a Cristo que te apartas de todo lo que ofende a Dios? Es tiempo que la gente pueda decir, necesito que Dios haga de mi vida lo que está haciendo en tu vida. Es tiempo, Señor, de que uses nuestra vida. Es nuestro deseo. Pero es a tu manera. Y lo único que queremos hacer es como hizo José y María. Olvidarnos del peligro. Enfocarnos en nuestro camino. En la meta que nos has trazado a cada uno. Para servirte. Como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tenemos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta.
tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Te invito a que puedas en este momento reflexionar. Hace 2000 años, en un corazón pequeño que latía, de ese corazón, de ese bebé pequeño, dependía el universo y dependía tu salvación. Y Jesús, en esa condición, no fue frágil y no falló. Volver a Jesús es olvidarse de los peligros, olvidarse de los enojos. Tal vez antes de perdonar a quien tengas que perdonar, como Dios te perdonó, deberíamos hablar de tu enojo. ¿Cuándo te enojaste? ¿Cuándo entró el miedo en tu corazón? ¿Quién te falló para que te sientas vulnerable totalmente y te veas a ti mismo como una presa o como alguien que puede ser fácilmente destruido? Si Jesús en esa condición sostenía el universo y en su nacimiento mostró su misión de salvarte, te invitaría a que en este momento, en el nombre de Jesús, renunciaras a lo que te está estorbando. Tal vez no eres borracho, mundano, tal vez no eres una persona que constantemente piensa en el mal, pero probablemente puedes estar atorado por algo que pasó hace mucho tiempo tal vez. Jesús vino a llenar, no un pesebre, sino a llenar el corazón de los hombres de salvación. Pero la Biblia dice, tienes que creer, tienes que dar la vuelta a la forma en la que estás viviendo, pensando, actuando, sintiendo, y dar la vuelta y mirar a Jesús, abrazarte a Jesús. Él es suficiente. No necesitas nada más. Es un buen día, es un buen momento para salir de este lugar, comenzando una nueva etapa o una nueva vida. Jesús le dijo a Nicodemo, necesitas una nueva vida. Y Nicodemo le dijo, pero ¿cómo se puede hacer eso? Y Jesús le dijo, es que necesitas nacer de nuevo. ¿Pero cómo puedo nacer de nuevo? Necesitas nacer de Dios. Habla con Dios. Dios está aquí. Está cerca de ti, cerca de nosotros. Su presencia está en todas partes. Pero su presencia puede ser íntima en este momento en tu corazón. Si eres creyente, su presencia es real. Es verdadera, es interna, pero tal vez no sea íntima. Es momento que sea íntima. Es momento de decirle a Dios, lo dejo todo para caminar en tu propósito. Lo dejo todo, mis deseos, mis ideas, mis problemas, para buscar solamente a ese Salvador que eres tú, Señor Jesús. Padre,
Te pido que cada uno de los que están aquí pueda experimentar esta intimidad, esta profundidad contigo. Padre, te pido, Dios, que haya un cambio. Te pido que tu palabra el día de hoy produzca un fruto eterno en la vida de cada uno. Que si alguien llegó sin deseos de venir, el mensaje, tu palabra, haya cambiado su perspectiva. Que si alguien llegó triste y deprimido y tal vez sin esperanza, que si alguien llegó como el profeta Elías diciendo: se me acabó la vida, ya no puedo y ya no quiero más, pueda entender que tú el día de hoy te volviste a acercar a su corazón para decirle: en el mundo físico no hay un lugar, pero lo que me interesa es tener un lugar en ti. Que si alguien llegó con algún problema, pueda entender la suficiencia de tu sacrificio. Y lo único que tiene que hacer el día de hoy es, en cada área de su vida, tenerte presente, darte un lugar. Padre, llena los corazones. Padre, llena las vidas, Dios. Creemos en esto, Señor. Te adoramos y te bendecimos. En tu nombre santo, Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a nuestro devocional de los diezmos y ofrendas y quiero leerles un versículo de Isaías 9, un versículo famoso, podríamos decir navideño, que nos habla acerca de la obra del Señor Jesús. Es Isaías 9:6. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero,
Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y bueno, es un versículo muy emotivo, es una profecía que habla en efecto acerca del Señor Jesucristo y de su advenimiento y de que iba a encarnar y que iba a ser un ser humano como nosotros. Pero yo quisiera también citarles algo del contexto histórico de aquella época, cuando el profeta Isaías escribe este versículo. Pues no eran tiempos muy navideños, eran tiempos con crisis y con dificultades. Entonces miren, quiero leerles algo de Isaías 8 y quisiera que ustedes pongan atención en detalles que habla acerca de este pasaje. Miren, les leo Isaías 8 del 8 al 13. Dice, y pasando hasta Judá, está hablando de un invasor, dice, y pasando hasta Judá inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Reuníos pueblos y seréis quebrantados, oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no será firme, porque Jehová está con nosotros. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, y sea él vuestro temor, y sea él vuestro miedo. Entonces nos damos cuenta que puede ser un contexto muy parecido al que vivimos nosotros, donde hay muchas personas que piensan que todo es una conspiración y que todo está mal y que hay complicaciones y dificultades, y eso los llena de miedo, y el miedo hace que las personas tomemos malas decisiones, que nos sintamos controlados, que pensemos que tenemos que defendernos. ¿Y qué es lo que dice Isaías a este pueblo? Fíjense en la descripción que da, dice que llega el invasor y dice que el agua la tienen hasta la garganta. Entonces podríamos pensar a lo mejor que en tiempos navideños, donde se supone que todo es muy bonito, pues nosotros enfrentamos situaciones complicadas, que tenemos necesidades, que hay contextos adversos y vemos un mundo complicado, y a lo mejor podremos decir, mira, me está rebasando, ya tengo el agua hasta acá o ya un poquito más. Pero ¿qué es lo que dice Dios? No llamemos conspiración, no nos enfoquemos en lo que este mundo pueda temer, en las decisiones y la forma de pensar de este mundo y en cómo ellos de alguna forma trataran de defenderse, sino que es un nuevo momento, es una nueva oportunidad que Dios nos da para recordar. ¿Y qué es lo que este versículo nos dice? A quien tenemos que tenerle temor, devoción, respeto, es a Dios. Dice, a Él sea vuestro temor, a Él sea vuestra... Que lo respetemos, que lo honremos, y podemos alabarlo y podemos mostrarle esa confianza y esa dependencia en este momento a través de nuestros diezmos y ofrendas, y recordar que nuestro Dios es admirable, es consejero, es nuestro príncipe de paz, es el autor de la paz, el consumador, el excelente proveedor, y tiene la capacidad de que en medio de este mundo que está adverso y mal y que no va a mejorar, en ese contexto Dios tiene la bendita gracia y capacidad y poder y amor y buena voluntad para cuidarnos, para bendecirnos, para prosperarnos, principalmente en el ámbito espiritual, pero en todas las áreas. Y podemos tener una plenitud, podemos experimentar gozo, podemos experimentar paz, podemos confiar en Él, aún aunque haya un escenario complicado, ¿no? Entonces vamos a orar, vamos a tener esto en mente, vamos a confiar en Dios. Y Padre Santo, te agradecemos en este momento que eres bueno, que la Navidad nos recuerda que eres un Salvador, que quieres venir a morar a nuestra vida, a nuestros corazones, que los ángeles decían paz y buena voluntad, que eso es lo que tú mostraste desde ese momento histórico cuando naciste y cada día, y que la salvación es de Jehová y que tu salvación implica ser salvos de la condenación eterna y también ser salvos de todo lo que necesitemos, Padre. Te damos gracias, Padre, y te suplicamos que recibas nuestros diezmos y ofrendas. Te damos gracias, Padre, que nos permitas ejercitar nuestra fe y esa muestra de amor y de temor a ti, entregándote estos recursos. Te damos gracias, Padre, porque es otra oportunidad que nos das para que en esta área nosotros te consideremos y profesemos que eres nuestro Señor y que eres nuestro Salvador. Y también te damos gracias porque lo recibes con gratitud, lo recibes con amor, lo recibes con contentamiento. Dices que amas al dador alegre.
Y también te suplicamos, Padre, que estos recursos sirvan para multiplicar tu reino, para que se abastezcan necesidades, para que tú seas manifestado en este mundo, para que nos uses como instrumentos y también para que te manifiestes a nuestros corazones. Gracias porque eres bueno, porque nos incluiste como tus hijos, porque nos salvaste, y te bendecimos en nombre del Señor Jesucristo, nuestro poderoso Salvador, Padre Celestial. Amén. Bueno, pues aquí presencialmente estamos a una cubeta de dar nuestros diezmos y ofrendas, pero a distancia pueden hacerlo a través de depósito bancario o transferencia, y en nuestras redes sociales vienen los datos para que lo hagan, y vamos a continuar con el servicio.